Pues efectivamente, como analizábamos hace unos minutos con la presidenta de Familias Numerosas de Madrid, la situación es crítica, sobre todo en ese campo abierto que hay con el tema de la familia. Pero nos vamos a ir ahora mismo a analizar, pues yo creo que otro de los acontecimientos más especiales e importantes ahora mismo dentro del marco eclesial, y es esa canonización de Carlo Acutis. Muchos se preguntarán, seguramente, así que es el momento de que estemos despiertos y atendamos atentamente a lo que vamos a escuchar hoy. ¿Quién es Carlos Acutis? Bueno, pues es un adolescente, un millennial que ha cambiado la vida de prácticamente muchos jóvenes. Y nos lo van a contar ni más ni menos que los protagonistas de hoy, que son Borja Zabala e Inés Zabala. Ellos son productores ejecutivos de esta obra que han podido ustedes ver en las grandes pantallas. Si no lo han visto, pues están tardando para verlo y sobre todo comprar este DVD maravilloso de la vida de Carlos Acutis, que nos van a contar El cielo no puede esperar. Por ello tenemos a Borja Zabala e Inés Zabala. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy Estoy, buenas, Pablo, muchas gracias. Estoy encantadísimo de teneros aquí. La verdad es que es un lujazo porque, bueno, para que los oyentes hagan una idea, ellos aparte tienen un programa en YouTube que se llama El Refugio, ¿no? De los Zabala, tengo entendido, si no me confundo, Refugio Zabala, ¿puede ser? Eso es Refugio Zabola TV, ahí estamos en familia y como tú, pues haciendo ahí, llegando a las almas, ¿no? Ayudar en estos momentos complicados. Sí, verdad, estamos en una situación, nunca mejor dicho, complicada porque, bueno, hay mucho que hacer y sobre todo la evangelización a través de los medios de comunicación como estos amigos hacen, además de manera constante y diaria. Yo tengo que decir, la verdad, que a mí me ha sorprendido gratamente esta gran noticia de Carlo Acutis santo. ¿Cómo nos lo tomamos, Borja? Inés. Increíble, hombre, es una, como tú has dicho, es una fiesta, ¿no? Porque efectivamente el 1 de julio ya se va, de julio se va a canonizar, ¿no? A anunciar la fecha de canonización de Carlo Acutis. Y es impresionante porque, claro, verle a este chico que con 15 años murió, ¿no? Declarado santo, pues la verdad que impacta. Ya impactó en su día cuando fue declarado beato, pues ahora más aún ya la iglesia pues es muy cauta en todo esto, pero con ese proceso de canonización que se ha llevado a cabo, con médicos también, claro, expertos y todo eso Uh-huh. que han estudiado ese milagro, ¿no? Que se ha producido y que ha hecho posible que ahora Carlo Acutis sea canonizado, pues es impresionante, ¿no? Y sobre todo por los valores que encarna este chico, ¿no? Uh-huh. Cómo afronta la enfermedad, estábamos hablando de tiempos complicados, pues para él su vida fue muy complicada, es así, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se abandona en las manos de Dios, que es lo que hizo él, cuando uno tiene en el centro de su vida lo más importante, que es la Eucaristía, ¿no? Pues entonces esos males que a uno le acechan, pues cobran otro sentido, ¿no? El sufrimiento al final se ve de otra manera y es lo que él también nos muestra. Y por eso es tan importante, especialmente para la juventud, yo creo, hoy en día, ¿no? Ujú. Cuéntanos, porque muchos de los oyentes, yo sí que he tenido la inmensa suerte de escuchar este testimonio, no lo sabrán, entonces yo creo que es bueno ponerles en contexto exactamente qué ha sido ese milagro. Cuéntaselo, Borja. Pues el milagro te lo va a contar Inés, que lo sabe muy bien de primera mano, porque ella está más en contacto con la madre de Carla Cutis, Antonia Ujú, Salzano, y es impresionante, ¿no? Porque también pues ella está sobrecogida. ujú. Hola, Inés, Pablo. Pues, tienes el turno. mira, es muy fuerte porque es que, bueno, yo me he enterado de un montón de milagros de que ha hecho Carla Cutis, ni más ni menos a una amiga de mi madre, bueno, una amiga de una amiga de mi madre, una curación increíble. Ujú, Pero exactamente el milagro de la canonización es, aparte de la beatificación, es de una madre, ¿no? Su hija tenía un trauma cerebral ujú, y su madre pues se fue a Asís, que es donde está la tumba de Carlo Acutis, que se puede ver en su cuerpo, ujú, y se fue a Asís y bueno, estuvo rezándole a Carlo y le dejó una nota en la que pedía que por favor pues su hija se curara de ese trauma cerebral. Donde la tumba, pues donde está la tumba puedes escribir unas peticiones, hay papelitos, bueno, pues ella lo escribió y lo dejó en la urna que hay, que es para las peticiones. Y 2 meses después, pues su hija, milagrosamente, los médicos no se explican cómo, pero se curó. ujú. Y claro, muy fuerte porque, o sea, se ve Desde luego que claramente sí. la intercesión de Carlo y además que la madre es que, o sea, había viajado a Asís para eso y la había encomendado especialmente a su hija, a Carlo. Ujú.
Fíjate que a mí me sorprende porque frente a un mundo, y me imagino que coincidiréis, en el que pues, ahora mismo está obsoleto, ¿no? Prácticamente hablar de Dios. Bueno, vemos además de manera constante que la gente dice es que si no lo veo no lo creo, ¿no? Y lo vemos además en las pequeñas cosas de manera diaria, aunque algunos no lo quieran ver. Pero es sorprendente y sobre todo yo creo que esto es un choque de realidad para todos aquellos que niegan la existencia, ¿no? de Dios. Incluso muchos científicos o médicos, me atrevo a decirte, que muchas veces ponen en cuestión, ¿no? Bueno, esto se ha curado por la medicación, esto se ha curado tal, pero es que ni esto lo explicaban los médicos. Entonces, ellos asumen efectivamente que esto se ha producido por una obra, ¿no? Una gracia espiritual de Dios. Totalmente. Entonces, ¿cómo queda esto? Sobre todo, ¿qué impacto hay que dar a los jóvenes? Porque muchos jóvenes, sobre todo oyentes, me atrevo a decirte, se preguntan de manera constante, oye, ¿y cómo me creo yo esto? Porque si no lo veo, no lo creo, ¿no? Hacemos una de Mateo, ¿no? De si no meto los dedos en las llagas de Cristo, no lo creeré. Entonces, falta fe, eso está claro. Y yo creo que Carlo Acutis se está acercando a muchísima gente a la fe, ¿no? Me atrevo a decirte que he escuchado hasta testimonios de gente que no creía, ¿no? Y que ahora está, pues, creyendo, ¿no? Como dicen, en este joven millennial, ¿no? Que va a ser santo y que ha tocado, de hecho, muchísimos corazones. ¿Qué les dices, Inés? ¿Qué le decís vosotros? Pues mira, yo creo que lo que tú dices, pues es totalmente de acuerdo, que ante estas evidencias los médicos, ¿no? Por ejemplo, en la película del Latido del Cielo, que es la Ujú, segunda parte bueno, segunda película de Carlo Acutis ujú, que hemos producido, Borja y yo, pues en esta película se centra mucho en los milagros eucarísticos, que de hecho fue pues, lo que priorizó durante toda su vida Carlo, en la página web que creó. ujú, Y en estos milagros eucarísticos es curioso porque es que yo sinceramente creo que ahí está la prueba de que ya si no tienes fe es que por sentido común tienes que creer, porque es que hasta los médicos dan pruebas evidenciales de que realmente Dios existe y Jesús existe y está en la Sagrada Eucaristía, ¿no? ujú, Entonces, en estas pruebas hay milagros eucarísticos que para quien no sepa lo que es un milagro eucarístico, pues es la aparición de una mancha pues, roja que se considera, según estudios médicos y según varios pues sí, estudios e investigaciones, se considera un trozo de miocardio de un corazón humano que ha pasado por una gran agonía. O sea, así es como le definen y lógicamente es la pasión de Jesucristo, ¿no? ujú, Entonces, hay una anécdota que es la de un médico que está investigando esta muestra que le han dado de la Sagrada Forma, pero él no sabe que es de la Sagrada Forma y entonces sus conclusiones son, pues esto, ¿no? Que es el tejido del miocardio de un corazón humano. Y cuando le dicen de dónde ha salido esa muestra, claro, se queda en shock porque dices que yo, las evidencias físicas, o sea, las evidencias médicas, ¿no? Es que esto es de un corazón humano. Y me estás diciendo que ha salido de una sagrada forma. Entonces, claro, ahí ya es que es una prueba de que realmente ujú, Jesucristo está en la Sagrada Eucaristía y que realmente cuando comulgamos estamos comulgando su cuerpo y su sangre. ujú. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, Carlo nos muestra el camino, que es la Eucaristía, y que realmente es lo que nos va a llevar a ser santos como a él le llevó a ser santo, y su amor a Cristo. O sea, que sí, que hacía muchas cosas buenas, ayudaba a la gente, pero eso lo hacía porque tenía a Cristo en su corazón y lo hacía por amor. Entonces yo creo que lo que le diría a los jóvenes es que se acerquen a Jesús, a Dios, que le den una oportunidad y que experimenten ese amor. Y, y que bueno, pues también vean el latido del cielo, que ahí, o sea, no es porque lo hayamos producido Ujú. nosotros, pero se ve claramente las investigaciones que se han hecho y las evidencias que hay médicas de que Jesucristo está ahí, en la Sagrada Eucaristía. Ujú. De hecho, para que los oyentes hagan una idea, tengo que decirlo porque si no, además sería un pecado de omisión por mi parte. Hay que admitir que Borja e Inés son los productores más jóvenes a día de hoy, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sobre todo han llevado a las grandes pantallas, como bien están comentando, la vida de Carlo Acutis. Y además, ¿qué reacciones ha tenido? Porque yo entiendo que esto lógicamente ha tenido demasiado impacto que hasta en el Vaticano a la hora de, pues, de valorar, ¿no? el tema de la canonización de Carlo Acutis. Fuentes cercanas, me atrevo a decirte, como Zenit o otras agencias en la que trabajo además, de hecho, dicen que
que el Papa Francisco se quedó impactado, ¿no? Es decir, se quedó muy impactado porque hasta él mismo dijo, qué maravilla, ¿no? Que haya aún jóvenes que quieran llevar el mensaje y transformar el mundo a Cristo, ¿no? Entonces, esto la verdad es que es emocionante, sobre todo teneros a vosotros aquí es mucho más aún. Y me gustaría que me contéis qué habéis sentido vosotros, sobre todo con esta gran noticia, esta noticia tan importante, sobre todo imagino que para vosotros que habéis estado detrás, ¿no? Además de que se valore, ¿no? La causa de Carlo Acutis, ¿cómo lo habéis recibido vosotros y cómo lo ha recibido Antonia? Me imagino que para ella ha sido la bomba, ¿no? Sí, bueno, para la madre, para Antonia Salzano, que tenemos un contacto muy estrecho, ¿no? Por razones Ujú. obvias con ella, pues una relación estupenda porque es una mujer muy cercana, muy humilde además, muy servicial siempre. Pues ella, claro, está, yo creo que casi ni duerme, ¿no? Por las noches. Porque, claro, es una emoción, al final, pues, claro, ella también, como madre, perder a un hijo, pues es un sufrimiento muy grande, ¿no? Ujú. Pero ver que también esa muerte de su hijo ha servido también y está sirviendo para que se produzcan milagros ya no solo de curaciones físicas, sino también y sobre todo espirituales, pues eso a ella le reconforta, ¿no? Lógicamente. Y para nosotros, para mí personalmente, esta noticia, ¿no? De que Carlo Acutis ya es santo, pues es, aparte ya, pues de bueno, pues de confirmar una vez más que siendo incluso teniendo una vida tan corta, ¿no? Como la tuvo él, uno puede ser santo, pues es sobre todo el mensaje que nos da, ¿no? Primero, que la santidad está para todos, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y creemos incluso que, bueno, pues ser santo solamente de un monje, ¿no? De un ermitaño Ujú. o de alguien del siglo XV o tal, y no es así, ¿no? Cada Ujú. uno de nosotros, seas padre de familia, lo que sea, ¿no? Bombero o lo que sea, pues todos tenemos ese anhelo, ¿no? En nuestro corazón y tenemos una misión, ¿no? Y un cometido aquí en esta tierra, porque a mí me hace mucha gracia las personas que, bueno, gracia o mejor dicho, me produce tristeza, ¿no? Personas Ujú. que ven esta vida, ¿no? Este mundo como si después de la muerte ya no hubiera nada más. Entonces dices, ¿y entonces qué sentido tiene todo, no? Y al final, pues es lo que a uno, pues otra vez más le confirma, ¿no? A través de esta vez de Carlo Acutis, que oye, que tenemos que estar preparados, que esta vida es corta, es intensa, es feliz, hay momentos difíciles también, pero precisamente por eso, pues tenemos que apostar por caballo ganador, ¿no? Que al final Ujú. es el mensaje que Jesús ha venido aquí a darnos, ¿no? Ujú. Y que Carlo Acutis lo acoge con su corazón. Y luego a raíz de lo que decías, ¿no? Falta fe, efectivamente, y muchas veces da la sensación de que incluso metiendo el dedo en la llaga no creemos, ¿no? Ujú. Haciendo alusión pues a estos milagros eucarísticos, por ejemplo, que comentaba Inés, milagros como el de la canonización, ¿no? Que ha servido para canonizar a Carlos, o milagros que en nuestro día a día todos presenciamos, pero muchas veces pues no nos damos cuenta porque tenemos el corazón cerrado, estamos distraídos, ¿no? Pero es eso, al final, quien no crea es porque no quiere y las señales son evidentes, ¿no? Si ir más lejos es que es tan simple, al mismo tiempo tan complejo, ¿no? O tan grandioso como darte un paseo por la montaña Ujú. y ver la naturaleza o ver los animales y tal, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y esto quién lo ha hecho, no? Ninguna mano humana puede hacerlo. Y está claro que hay un ser superior ahí, un Dios creador, ¿no? Que ha hecho posible todo eso, porque si no, no se entiende. Entonces, ese es el mensaje al final que nos queda, ¿no? Es decir, los jóvenes, y esto también es triste, ¿no? Porque hay mucha desesperanza, especialmente los jóvenes, ¿verdad, Pablo? Ujú. En jóvenes que muchas veces, pues, no sé, por heridas que arrastramos todos, ¿no? Ujú. Cuando dejamos de lado a Dios, pues lógicamente esas heridas afloran con más presencia de nosotros y muchos jóvenes que están deprimidos, que están en profundas depresiones y que desembocan muchas de ellas en suicidios, ¿no? Ujú. Y esto es un síntoma importante, ¿no? De que la sociedad está enferma, ¿no? De que algo falla, Ujú. es decir, de que el progreso que se nos ha vendido, de todo lo que pues esta sociedad también nos ofrece como un manjar, ¿no? Como las Sí. mieles de este mundo, pues al final es una gran mentira, ¿no? Muchas Ujú. veces. ¿Por Efectivamente. qué? Porque se ha dejado de lado a Dios, ¿no? Ujú. Y entonces el corazón del ser humano es lo que anhela en realidad. Ujú. Puede llenarlo con parches, ¿no? Es decir, con cosas de este mundo momentáneamente, pero luego le produce un vacío, ¿no? Y eso se ve en los jóvenes, lo vemos cada uno de nosotros, yo creo. Entonces, que uno crea, que uno abra su corazón sin prejuicios y bueno, pues que sí, que abra el corazón a Dios, ¿no? Al final, pues eso es la mejor medicina, ¿no? Ujú. Y yo creo que es lo que Carlos nos ofrece. Y Fíjate luego, claro, que... lo importante también Ujú. de decir, es un chaval de 15 años, pasó Ujú. una enfermedad brutal, en cuestión de meses se murió, pero
hasta el último momento estaba sonriendo, ¿no? Estaba con una paz que es inhumana, ¿no? Inexplicablemente humana. Y además que, claro, vive su madre, por ejemplo, sus padres viven, ¿no? Entonces eso es sorprendente también. Eso impacta, ¿no? En la gente, mucha gente que nosotros además recibimos mensajes a raíz de las películas, de personas que han ido al cine, que han conocido más de la vida de Carlo Acutis, y que se han quedado sorprendidas, muchas de ellas, algunas, ¿no? Por ejemplo, que quizás estaban pasando por un desierto espiritual o no tenían esa formación, ¿no? De cuna, y encontrarse con un referente como Carlo, pues les ha ayudado a arrastrar hacia lo bueno, ¿no? Porque tenemos muchos referentes, ¿no? Pero por desgracia la mayoría de ellos no son los correctos, ¿no? Digamos, es decir, encontrar muchas veces la persona a seguir que digas voy a seguir este modelo, ¿no? En este caso de Carlo Acutis, de santidad, ¿no? De vida y tal, pues es complicado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues nos dejamos llevar o idolatramos a un cantante, a un famoso, a un tal, no sé qué, y nos olvidamos de que, claro, de que son seres humanos también, ¿no? De que caen y que muchas veces nos puede estar llevando por el camino erróneo, ¿no? El camino Entonces erróneo, es importante justamente. tener ídolos Sí. ahí, pero no ídolos, sino Dios, que es el más importante, pero sobre todo instrumentos que son los santos, ¿no? Los santos son instrumentos que nos conducen al final hacia el protagonista que es Dios, ¿no? Justamente es lo que te iba a decir. Si te fijas, la juventud efectivamente muchas veces se pregunta qué hago en este mundo, para qué estoy en este mundo. Y has dicho un matiz que de hecho yo comparto y espero que la audiencia también, si no ya nos lo dirán, pero espero porque es así. Y es que todos estamos llamados a la santidad. Entonces, ¿por qué crees sobre todo que hay tanta gente que hoy en día no piensa en esto? O sea, porque aspiran a, bueno, me moriré y ahí se quedará mi vida, ¿no? Y el testimonio de Carlo Acutis es clarísimo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo del cielo no puede esperar, ¿no? Ese grito. Entonces, ¿qué mensaje hay que trasladar a esa gente que, como bien decías, muchas veces está deprimida, ¿no? Muchos padres, a lo mejor, de familia que están cansados pues de la fatiga del día, ¿no? O incluso muchos jóvenes, pues que les sobrepasa, ¿no? Como escuchamos a veces de, no, esta situación me sobrepasa, no sé, no entiendo, porque no le damos vueltas o no pensamos, a lo mejor, qué va a ser, ¿no? Es decir, qué hay más allá, ¿no? Y más allá, lógicamente, está el cielo, ¿no? Y esa esperanza de gozar con Cristo. Pero, ¿por qué crees que no tenemos ese chip, ¿no? A lo mejor, digámoslo así, conectado para entender esta realidad? ¿Qué crees que está pasando? Yo, en primer lugar, creo que claro, en esta sociedad lo que se nos ha vendido es que el sufrimiento no vale, ¿no? Y que lo importante es que estemos bien, que el placer por placer, la felicidad momentánea, ¿no? Todo eso, y al final es lo que se nos vende, ¿no? Y muchas veces caemos, y eso pues impulsado puede ser, y es así yo creo, por las redes sociales, por la tecnología, por tantas distracciones que tenemos y que nos están de alguna manera pues desligando de nuestra esencia, ¿no? Al final del ser humano, ¿no? De ese camino, de esa visión espiritual, trascendental, que se está perdiendo de vista, ¿no? Nos dejamos llevar, bueno, pues por lo que nos venden y eludimos el sufrimiento, ¿no? Es decir, el sufrimiento no tiene ningún sentido y entonces hay que quitarlo. Y eso no es así, ¿no? Porque el sufrimiento en el ser humano ha estado siempre y seguirá estando. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ese sentido del sufrimiento, pero claro, si lo buscas en cosas materiales, pues al final terminas mal, ¿no? Porque no tienes lo más importante que es la clave, ¿no? Que es Dios, que es esa visión, esa esperanza, ¿no? Decir, oye, hay un mensaje más potente que todo esto y que luego trasciende sobre todo el sufrimiento o los problemas que podamos tener, o ese padre, por ejemplo, que está pues cansado, ¿no? Fatigado, o ese hermano que no aguanta a su hermano, o el estudiante que tal, o enfermedades que uno puede pasar, ¿no? Familiares que se van muriendo y entonces la clave está en eso, ¿no? Es decir, en dar sentido al sufrimiento y en tener a Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando el ser humano, y esto es así, es la historia, ¿no? Ha dado la espalda a Dios, ha rechazado, digamos, pues ese mensaje de Dios, ¿no? Le ha ido mal, ¿no? Y es así. Se han desembocado guerras, eh, ahora, por ejemplo, una guerra importante, ¿no? Una batalla, ¿no? Un virus, podemos decir, de esta sociedad del siglo XXI, pues también la desesperanza que desemboca, por desgracia, como decía, en los suicidios, ¿no? Es decir, eso es tremendo, ¿no? Hasta el punto llega esa desesperanza, esa desazón que a uno se le induce a quitarse la vida, ¿no? Porque ya no tiene recursos, ya no tiene con qué llenar todo ese vacío que tiene, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Yo creo, Pablo, que estamos aquí para una misión clara, ¿no? Cada uno tiene su vocación, pero lo importante es eso,
no dejar de lado el sufrimiento. El sufrimiento va a estar, pero cuando uno le da sentido, pues es increíble, ¿no? Como Carlo Acutis, por ejemplo, pues ayudó a tantas personas con su enfermedad en ese tiempo, y las personas, claro, se quedarían impresionadas, ¿no? Viendo a ese chico sufrir. Incluso nosotros a día de hoy, a ojos del 2024, pues lo vemos impresionante, ¿no? Pero Carlo Acutis y tantas personas, o mártires, por ejemplo, ¿no? San Maximiliano Kolbe, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Que dio su vida, pero tantos mártires que han sido capaces de dar su vida por Cristo, ¿no? Y eso es al final la clave, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Con que tenemos que tener presente a Dios, y al final es la clave, porque nosotros, vamos, tú y yo, y me imagino que todos hemos pasado por momentos baches, ¿no? Espirituales, porque es así, incluso los santos, vamos, los mayores santos, por noches oscuras, ¿no? Pero son también pruebas que Dios nos pone. Es decir, esa enfermedad a lo mejor, o ese no llegar a fin de mes, o esa dificultad o lo que sea que uno puede estar atravesando, hay que verlo con esos ojos. Es una prueba también que se nos da, ¿no? Para decir, oye, hasta qué punto uno ama realmente a Dios, ¿no? Y también, al hilo de esto, muchas veces tendemos a echar la culpa a Dios, ¿no? No, ¿por qué Dios permite esta guerra o tal? Dios no la permite, ¿no? Es decir, Dios ha hecho libre al ser humano, y el ser humano muchas veces puede escoger el camino del bien, pero también el camino del mal, ¿no? Somos libres. Entonces, eso de que Dios tenga la culpa, no, perdona, el ser humano, cada uno de nosotros, pues escogemos el bien o el mal en nuestra vida, ¿no? Entonces, al final es eso. Yo creo que Carlo Acutis es lo que encarna, ¿no? Y además, sobre todo, verle un oasis ahora, ve su cuerpo y ve que está con vaqueros, que es un joven normal, ¿no? Y eso impresiona, porque al final es lo que tú dices, la santidad es para todos, y eso parece que lo hemos olvidado hoy, ¿no? Y al final, el mayor título que nos pueden dar, el mayor elogio, lo que sea, es decir, algún día cuando lleguemos, que podamos ser santos, ¿no? Que estemos en el cielo gozando de la eternidad. Eso es lo más grande. Pues nos vamos a quedar con este mensaje de Borja y de Inés, sobre todo esa esperanza, ¿no? de dar la juventud y entregar como ellos hacen, que desde luego son un pedazo de testimonio. Y me viene más a la mente, la cabeza, ¿no? En su momento yo tenía el programa de Testimonio de Esperanza en otra emisora, y justamente me acuerdo que entrevisté a Inés, tuve la inmensa suerte, y lo decía, ¿no? Ella también, lo de que había que dar la juventud, ¿no? O sea, ponernos en disposición, ¿no? Para lo que Dios pidiese en nuestra vida. Y me voy a quedar también con estas palabras de Borja, que desde luego yo creo que son un aliento, y nunca mejor dicho, para abrir nuevos horizontes y acercar a la gente a que entienda verdaderamente cuál es el sentido de su vida, que muchas veces, como decía Borja, lo dejamos aparcado, entramos en esa depresión, ¿no? Incluso pues esos aumentos de suicidios que estamos viendo, porque la gente pierde referencialmente cuál es, ¿no? Su moralidad. Entonces, Borja, Inés, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que es un lujo teneros, y vamos a seguir muy de cerca esa canonización de Carlo Acutis, que la verdad es que ya hay ganas de que haya fiesta, y sobre todo que será aún mayor la fiesta que hay en el cielo. Eso es, gracias a ti, Pablo. Gracias a ti siempre, un abrazo fuerte. Pues nos quedamos con Borja y con Inés, desde luego que un pedazo de testimonio que nos hace darnos cuenta que la juventud está para darla y sobre todo entregarla sin reparos, ¿no? Y por entero. A mí el testimonio de Borja e Inés me sorprende, y la verdad es que el cariño y la estima que les tengo es mayor, es muchísimo, porque son jóvenes, y somos pocos los jóvenes, y me atrevo a decir que estamos en esta batalla, ¿no? También del combate comunicativo, ¿no? Y hay que dar una batalla de comunicación también. Y desde luego, como comentábamos con Borja e Inés, nuestros invitados, ellos lo dan, ¿no? Desde el Refugio Zabala, pues tienen ahí una labor maravillosa que están haciendo, ¿no? Con su canal de sensibilización en las redes sociales, en YouTube, y luego pues esas pedazo películas y documentales que están produciendo, ¿no? Da gusto y sobre todo emociona ver que aún la juventud sigue entregándose y sigue haciendo pues mella en el corazón de muchísimas otras tantas personas, ya sean jóvenes, adultos o ancianos, que desde luego se van conmoviendo. Y esto es un testimonio muy puro y verdadero de lo que debe de ser la entrega sin reservas. Nos vamos a quedar con Para ser santos de Geset, porque para ser santos hay que estar un poco locos y enamorados. ¿Pero enamorados y locos de quién? Pues del amor de Cristo. Nos vamos a quedar con ese mensaje este domingo, que la verdad es que espero que sea maravilloso para todos vosotros, y que continuemos siendo sal de la tierra, y llevando pues ese cachito a lo mejor de esperanza a la sociedad que tanto lo pide y lo reclama, y sobre todo
con ganas, ímpetu, ilusión. Buenos días a todos, soy Pablo Gersfelder y esto es Nuevos Horizontes. ¡Feliz domingo!